Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro epicentro número 22. Estamos junto a Gregorio Lanza, como ustedes ya saben, revisando la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Hola Jorge Luis y toda la gente que nos ve en el exterior y en el país. Muchas gracias por su presencia y su tiempo. Empecemos entonces a revisar lo que tenemos preparado para el día de hoy. Y así hemos denominado nuestro epicentro número 22. ¿Hay un gobierno paralelo en Bolivia? La primera imagen que observamos es el presidente Arce junto al vicepresidente David Choquehuanca, junto a Andrónico y junto a Evo Morales. Entonces ahí vemos a Arce y Evo, a Evo y Arce. Y en esta otra imagen, que también fue muy comentada durante los últimos días, Evo Morales alza la mano del presidente Arce en su ampliado nacional, el ampliado nacional del MAS, luego de haberlo consolidado a Evo Morales como el presidente del movimiento al socialismo. Por otro lado, el exministro fuerte del gobierno de Evo Morales reapareció Quintana demandando que los exministros que antes conformaban el gabinete de Morales formen ahora parte del gobierno de Arce. Este tema del gobierno paralelo, el gobierno del presidente elegido Arce y Choquehuanca, va a ser un tema recurrente del debate durante todo este tiempo, porque tiene relación con dos aspectos. El primero, que Arce y Choquehuanca han pedido el voto de la población con dos planteamientos fundamentalmente. Uno, el de reiniciar el proceso de crecimiento en el país, es decir, encarar la crisis económica, y en segundo lugar, reconciliar al país. Y por eso mucha gente ha votado por ellos, gente que no lo hizo en el pasado por Evo Morales. Entonces, reflejan un tipo de voto, un tipo de mandato de la población, por un lado. Por otro lado, tienen una base social diferente de la de Evo Morales. No es exactamente la misma, aunque todos se encubren en el manto del MAS, pero si focalizamos, podemos ver que la base de Choquehuanca es, por un lado, el núcleo aymara, que está concentrado en el Alto y el Altiplano de La Paz, con sus ramificaciones en otras zonas altiplánicas. Pero es el grupo aymara, el núcleo aymara, es la identidad aymara. Y en el caso de Evo Morales, su fuerte es el Chapare. Su fuerte es donde están los productores de coca que producen la hoja de coca que se transforma en cocaína y que reciben también esos ingresos. Entonces, hay una diferente base más allá que articulen ambos amplios sectores de la población. Y creo que estos aspectos, más la tensión personal, lo que se llama en el conflicto y en la política las emociones, no nos olvidemos que Choquehuanca debía ser el candidato a la presidencia. Evo Morales ha puesto al dedo a Arce Catacora y eso ha generado profundas heridas más allá de las que ya en el pasado estaban instaladas. Entonces, existe este otro aspecto que es muy importante y yo creo que por eso se van a seguir manteniendo y va a profundizarse esta brecha, más allá que ahora, por el momento, aparezca Evo Morales como el ganador posiblemente de estos primeros enfrentamientos, estos primeros rounds que se da entre ellos dos. No sé cómo tú ves el tema. Gregorio, ¿no crees tú que existe en la actualidad una superposición de roles? Porque pareciera que el imaginario nos intenta mostrar esta perspectiva.
Es decir, apareció Evo Morales y parece que como que estuviera él liderando el actual gobierno de Arce. En definitiva, es el temperamento de Evo Morales. Evo Morales es de estos liderazgos impositivos y hay muchos de analistas, gente cercana que ha estado a él, como por ejemplo Rafael Puente, que en repetidas veces han señalado que Evo tiene una enfermedad, que es la enfermedad producto de la melomanía que se construye alrededor del poder. 13 años de manejo del poder lleva a que estas personas sean desquiciadas, busquen el poder a como dé lugar. Y esa es la actitud de Evo Morales, pero sale en todos los escenarios. Se muestra el primero en el Congreso que ha tenido, y mejor dicho, en la reunión con su gabinete, sus exfuncionarios, donde estaba Sacha Llorenti, estaba el propio Carlos Romero, muchos otros más. Allá Evo Morales dice, estamos haciendo esto para cuidar a Lucho. Cuidar, es como que cuidar a mi hijo. Yo lo he parido a este y tengo que cuidarlo. Es mi dependiente. Ese es el mensaje de Evo Morales. Pero además, como tú señalabas off the record, Evo Morales está en todos los espacios posibles, hasta en el fútbol. Esta participación, la aparición de Evo Morales, también podríamos decir que puede traer un mensaje oculto, un mensaje subrepticio, un mensaje subliminal, porque intentaría mostrar que no solamente el 55% reflejado en la última votación nacional, que ha sido claramente explicitado con Arce y Choquehuanca como ganadores, no solo tiene ese apoyo de ese 55%, sino que además tiene el apoyo de Evo Morales y el grupo de Evo Morales. Por ese lado, las hipótesis que se estarían planteando en un inicio, que se planteaban semanas atrás, de que este podía ser un gobierno distinto, tal vez esas hipótesis están queriendo desecharse poco a poco con la presencia de Morales de manera tan fuerte, por ejemplo, esta última semana en la esfera pública. Efectivamente. Morales está haciendo un esfuerzo marcado por aparecer como el poder detrás del trono, el poder delante del trono, al lado del trono, que está encima de Arce Catacora. Sin embargo, yo creo que es una pugna que todavía tiene un largo camino. Va a ser una pugna subterránea. Evo Morales, si bien está poniendo, y en algunos casos a gente muy importante, gente que depende de él en cargos claves, como es el comandante de la policía, que es una persona que depende de Evo Morales, de los sectores más duros, represivos del régimen de Morales, o como a Pari, que ha sido delegado a la OEA y ahora está delegado en Naciones Unidas y dice desde Washington, dice desde Nueva York, mejor dicho, vamos a definir la política abriendo relaciones nuevamente con todos los actores, es decir, con Irán, con la gente de los gobiernos populistas, etcétera. Y por otro lado, Choquehuanca señala que va a haber una reunión para definir las líneas fundamentales de la política externa. Ahí ya se puede ver esta pugna subterránea que hay. Y yo sigo convencido que es una pugna que va a tomar su tiempo. Hay que ver cómo se coagula, es decir, cómo se cristaliza en las elecciones subnacionales, cuánta gente logra meter Evo, cuánta gente más cercana a Choquehuanca, cuánta gente se escapa de esta pugna tan brutal en algunos sectores. Y eso está todavía por venir. Y cobra más fuerza tal vez el relato que planteaba The Economist con su artículo, ¿no? Con su nota que se denomina The Proxy Presidents, que la vemos también en Brújula Digital en la versión en español, que nos habla sobre los gobiernos sustitutos, que nos hable sobre estas presidencias que han llegado a ocupar el principal rol, el principal lugar de manejo del Estado, pero amparadas por un liderazgo mucho más fuerte del que ocupa la silla presidencial.
este pareciera ser el caso del presidente Arce, así como lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en el Ecuador con sus diferencias, o lo que ha ocurrido o le está ocurriendo ahorita en la Argentina? Pero veremos con detalles. Me atrevería a decir que Dilma Rousseff es la expresión más clara de un liderazgo que es empujado, apadrinado por Lula y efectivamente nunca logra despegar con su propia personalidad. Hay casos diferentes. Es el caso de Duque, que le salió con testón a Uribe. Uribe está siendo procesado hoy día. Está con prevención, prevención en su domicilio. Entonces, existen casos como ese donde ya el poder y toda la maquinaria no ha podido moverse para seguir defendiendo a estos liderazgos perversos que tienen más cuentas con la justicia, como es el caso de Evo Morales. Entonces, tenemos ese caso. Tenemos uno mucho más claro, el de Lenín Moreno, que salió con testón totalmente frente a Correa. Correcto. Hay casos intermedios, es el de Argentina, donde efectivamente el presidente Fernández está pasándola mal porque tiene a la señora, pero además el poder, que pues ella maneja el Senado y controla también parte de la Cámara de Diputados. Entonces, es una presión muy fuerte, tiene su propio grupo, etcétera. Entonces, existen diferentes casos. Yo creo que hay que dar tiempo, hay que ver cómo evoluciona esta tensión, pero al mismo tiempo cómo actúa la oposición. Va a depender cómo los diferentes actores fijan sus posiciones y avanzan en lo que se llama, cómo definen con toda nitidez cuál es su enemigo y cuáles son los contrincantes. Y creo que la oposición hasta ahora no ha aprendido a construir con toda nitidez al enemigo. Ahora empieza a diluirse ese enemigo detrás de la palabra más. Es el caso del tuit de Carlos Mesa hace 2 días, donde dice el MAS es un cascarón vacío y habla de manera genérica del MAS, pero el MAS no es algo homogéneo. Claramente, el MAS es Evo Morales con todo lo que representa y es Choquehuanca. Entonces, creo que falta definir al enemigo, quién es del más democrático, quién es del más autoritario y que efectivamente está desarrollando una serie de políticas que van en contra de la propia democracia, como es el revanchismo que vamos a ver más adelante. En todo caso, Gregorio, el presidente Arce es presidente de todos los bolivianos, no es solo, ¿no?, el presidente del grupo del MAS o del masismo. Y esa imagen que nos intentan mostrar de que está asociado netamente y de una manera muy cerrada al masismo, más bien iría en su contra. Correcto, y eso también buscan mostrar en algunos spots que están saliendo en los medios, donde si tú ves el relato del discurso del presidente Arce Catacora y de Choquehuanca, por un lado es recuperar la economía del país y por otro lado Choquehuanca mostrarse como el presidente de la unidad del país, de la reconciliación de todos los bolivianos. Y de mi parte yo quiero seguir dando fe a este discurso de Choquehuanca, porque si el país necesita algo es eso, reconciliación y diálogo. Bien, y así como hemos observado ese panorama con relación a lo que ha ocurrido esta última semana, estos últimos días con relación al presidente Arce, también hemos observado ciertas tensiones como las que se han logrado registrar en el caso de Sipe de manera puntual en Cochabamba. La alcaldesa de Sipe ha sido víctima de grupos que han vulnerado sus derechos y se ha enfrentado a un panorama bastante comentado en estos últimos días. Sí, este problema tiene 2 aristas y muy graves las 2. El primero que tiene que ver con una demanda de los padres de familia, que es, se les entregue la canasta familiar. Había un presupuesto para este año para el desayuno escolar. Eso no se ha ejecutado. Corresponde entregarles a los padres de familia en alimentos.
La señora alcaldesa no ha cumplido con esa gestión, pero ahora son los grupos de presión masistas, grupos delincuenciales, de dirigentes del MAS, que han ido a Santa Cruz, han hecho un acuerdo con una empresa que les va dotar de los alimentos, han traído el acuerdo con esa empresa y le han obligado a firmar a la alcaldesa. Es decir, aquellos que van a sacar comisión de ese acuerdo, comisión unos pocos pesos que le va a llegar a la gente y ellos van a sacar comisión de eso. Se habla de una canasta de 100, 150 bolivianos. Y esos son los grupos delincuenciales que ha construido Evo Morales en todo el país a partir de la política de la prebenda, a partir de la política de articular a estos grupos para redistribuirse el poder y la riqueza y los ingresos de la gente. Y lo más grave es que para ello han cometido los excesos más terribles en esta señora alcaldesa del MAS también. Han llegado al extremo de echarle orines a la señora. La han tenido secuestrada 15, 16 días. Realmente una fotografía terrible de los excesos de la política de Evo Morales que ha construido en todos estos 13 años. La perversión de esa política de la dádiva, de la componenda y la corrupción y la vulneración de los derechos de la mujer. A ningún hombre le harían eso. A una mujer sí le hacen y cometen ese exceso. Y otro de los temas, claro, que llama la atención en estos últimos días, sin duda, son las candidaturas, ¿no? Candidaturas en diferentes regiones del país, lugares de Bolivia, que ya se están consolidando. En el caso de La Paz, el exministro Arias, ¿no? El exministro de Áñez, Arias, el ministro de Obras Públicas, ha anunciado su candidatura a la alcaldía de La Paz, de la mano de el Tata Quispe. Con relación a Arias, yo tengo, pero perdón, seguiremos, Jorge Luis, así damos un pantallazo global a las diferentes opciones que se están presentando en La Paz, en Santa Cruz, en el Beni. Sí, y en el caso de Santa Cruz, se está por definir, si es que no se ha definido ya, parece que sí ya se ha definido la candidatura del MAS, de quién va como candidato del MAS para la alcaldía, y parece que va a ser Mario Cronenbold, el candidato firme que va a enfrentar nada más y nada menos que a Luis Fernando Camacho para la alcaldía de Santa Cruz. Se hablaba de Reini Ferreira, pero parece que ya la pulseta ha sido prácticamente definida y Cronenbold va a ir a enfrentarse a Camacho por la alcaldía de Santa Cruz. Y surge una interesante anécdota, podríamos decir, en el caso del Beni, donde Comunidad Ciudadana y Creemos habrían firmado una alianza de trabajo conjunto para presentar una sola candidatura en el caso del Beni. Lo que la gente esperaba en la anterior elección nacional, donde ya ganó el MAS, ahora estaría intentando desde el Beni consolidar candidaturas en este sentido. Yo quiero comenzar por esta última imagen que muestra a Carlos Mesa y Camacho. Parece una imagen feliz, que se hubieran arrepentido de sus pecados y que ahora están recapacitando. Pero no es así. Se equivoca el que piensa eso. Ninguno de los dos ha reflexionado ni ha hecho una autocrítica seria de la política que ha desarrollado. Y lo que ha sucedido en el Beni es que más bien en ambos casos las personas electas y los dirigentes en el Beni son mucho más autónomos. Eso es parte de una alianza que hizo en su momento Comunidad Ciudadana con sectores incluso que vienen del ADEMismo o del MNR, creemos también, y entonces que ambos acuerden, estos sectores más bien venianos, acuerden hacer una política en común, creo que sí es una buena señal, es positivo y es una lección para estos dos líderes que tendrían que ponerse a pensar en serio y pensar más en el país que en los imaginarios de cada uno, los que creen que son, pero no lo son. Ahora, en el caso particular del Beni Gregorio, también surge como un trascendido la candidatura potencial de nada más y nada menos que Yanine Áñez. Y no me extrañaría, porque lastimosamente la señora Áñez, Arias, el
ministro Murillo, el nefasto ministro Murillo, el ministro de la presidencia, todos ellos alargaron su tiempo en el poder, en el gobierno, por un lado para hacer dinero y para candidatear a gobernaciones y alcaldías. Eso es lo grave. Eso es lo más grave. No les ha interesado el país y creo que la gente les va a pasar factura por eso. Ellos creen que con la plata que ahora tienen, que van a poder hacer campaña y haber salido 10 meses en las pantallas de televisión, la gente se va a olvidar del rol nefasto del gobierno de la señora Áñez y de Murillo. Y yo creo que no va a tener mucho chance. A veces la memoria de la gente es muy corta, pero vamos a ver los votos en el día de las elecciones. Claro, y los innumerables casos de corrupción que podríamos nombrar en el caso de Áñez, ¿no? Tomemos el caso de Santa Cruz. Es Mario Cronenbold el principal candidato que surge para enfrentar a Luis Fernando Camacho por la alcaldía de Santa Cruz. Raimi Ferreira habría quedado marginado de esta posibilidad. Y hay que recordar que Mario Cronenbold es un personaje que ha sido acusado de innumerables actos, ¿no? No solo de la aportación ilegal de armas, no solo de tráfico de armas, no solo de enriquecimiento ilícito, sino incluso tiene acusaciones de narcotráfico. Ojo, acusaciones. Me hace reflexionar esta otra fotografía porque creo que el no corrupto en este caso es Raimi Ferreira, ha sido rector de la Universidad de Santa Cruz y estando de ministro de Defensa, yo me acuerdo estaba en la Defensoría del Pueblo con el defensor Rolando Villena y veíamos temas de conflicto y entre otros de corrupción también y hablamos con Raimi Ferreira y él expresó su mayor deseo de combatir la corrupción, avanzó en el tema de barcazas chinas que altos oficiales del ejército vendieron a la China con un sobreprecio muy alto y él estaba haciendo un proceso. Incluso parece que por eso también sufrió cierto acoso, pero parece una persona decente, más allá que terminó haciendo un rol nefasto, un rol de bufón en el caso de la señora Zapata, que se terminó en el defensor de Evo Morales y escribió un libro, ¿no? Diciendo que la señora Zapata era mala y que el bueno era Evo Morales y que nunca había dicho lo que dijo. Pero ese es Raimi Ferreira. Y el señor Cronenberg, cuando digo, es muy difícil afirmar que sea una persona, una paja limpia, es porque tiene muy serias acusaciones de haber hecho lavado de dinero y de haber estado vinculado con el narcotráfico. Él ha vendido, ha hecho un negocio muy oscuro con Carlos Romero, ¿no? En el manejo del club, ya ni me acuerdo, del club X, para no hablar del club, un club de fútbol que jugó en primera división, o que Sport juega, Boys. todavía no sé, que Sport Boys. juega, creo que juega o jugó. Jugó. Entonces, blanquearon plata con ese club. Entonces, estamos ahí, pero es una persona muy popular, es una persona que saca la billetera para dar a la gente pobre si necesita comprar una receta. Y entonces, posiblemente él va a salir elegido candidato del MAS, pero efectivamente tendrá un contrincante muy serio en Camacho, si es que al final Camacho va a la gobernación, como es la perspectiva, en vez de ir a la alcaldía disputándose con Costas, la alcaldía de Santa Cruz. Sí, un apunte antes de ingresar al tema de La Paz. Carlos Romero habría sido expulsado de las filas del MAS. Sí, pero Carlos Romero ha estado en la reunión de los hombres de confianza de Evo Morales hace 3 días. No, a Evo Morales no le interesa, no le interesa lo que piensen las bases, no lo que interesa lo que piense la gente de a pie. Evo Morales tiene ya su construcción de con quiénes va a armar su maquinaria. Y Romero lo que no podemos negar y hay que reconocer que Romero es una persona inteligente, una persona muy capaz, es casi un padrino moderno, es el padrino, la novela de un italiano, ¿no? No, claro, el padrino de Coppola, la película.
la película de Coppola y la novela es de Capuzzo, el nombre del italiano no me acuerdo, pero son estos los personajes, muy inteligentes, pero que al final comenzó, en el caso de Romero, la trayectoria por el bien, los campesinos, tenía recursos limitados hasta terminar con millones de dólares. Entonces, estamos en ese escenario y no les interesa cuál sea la decisión de las bases. Por lo menos Evo está interesado en imponer sus propios delfines. Evo Morales, Gregorio, ¿está en campaña? Todos los días Evo está en campaña y él sabe, porque pues ha aprendido con el tiempo, que se trata de controlar los alcaldes. Controlar alcaldes es controlar ingresos y mecanismos de movilización. Y por eso la pugna al interior del MAS va a ser muy dura. Habrán algunos alcaldes más afines a Arce Choquehuanca, una buena parte afines a Evo Morales, y otros que se escapan de este juego por la independencia de la base, ¿no? La independencia de la base, el accionar autónomo de la base que busca rostros nuevos. Y eso podrá ser una otra tónica de estas próximas elecciones. Y esperemos que sea así. Y que parece apalancar, ¿no?, las próximas candidaturas. Evo Morales detrás de todas las próximas candidaturas a nivel nacional. Vamos al tema de La Paz. En La Paz se ha anunciado a Milton Marral también como candidato. Habíamos anunciado hace rato y lo mencionábamos a Iván Arias, ¿no? Otro de los potenciales candidatos para terciar con César Dogbailer, por ejemplo, que ya está casi prácticamente formalizada su candidatura a la alcaldía de La Paz. No he visto encuestas de La Paz, pero da la impresión que si la oposición lleva dos candidatos con un equilibrio parecido, una intención de voto similar en la población, va a ganar César Dogbailer, ¿no? Porque no nos olvidemos que la diferencia en La Paz entre Carlos Mesa en la ciudad de La Paz y Arce ha sido muy pequeña, una diferencia muy pequeña. Y, Entonces, si a esta división va a ganar César Dogbailer, no has hablado de Albarracín, no suena mucho su nombre, pero parecería ser un otro candidato con una importante experiencia en la cosa pública. Ha hecho una buena gestión en la universidad, aunque ahora ya han empezado a salir los ataques masistas que lo acusan de haber hecho malos manejos económicos, pero creo que es un candidato interesante el Albarracín y veremos si aparece al final un outsider, pero yo no creo que estos viejos políticos de un lado o del otro tengan mucho chance frente al propio César Dogbailer, que a pesar de todo es una persona joven. Y yo no sé si por efectos de la campaña, él ha hecho declaraciones muy interesantes este fin de semana. Dogbailer ha señalado que él ha sido acusado injustamente por la anterior administración, por los jueces y fiscales, que además lo han extorsionado, ¿no? Le han tratado de sacar dinero y que ha sufrido una vía crucis. Y la conclusión de él es que no queremos más esta justicia. Es decir, los mismos jueces que han estado al servicio de Evo Morales y que han estado al servicio de Murillo y que ahora se han dado vuelta de nuevo la chaqueta y están de nuevo al servicio de Evo Morales. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Están metiendo de nuevo a procesos a la gente de los movimientos sociales contestatarios y liberando a varios de ellos que tienen serias acusaciones de haber cometido ilícitos en el gobierno de Evo Morales. Entonces, César Dogbailer ha entrado con este discurso, por eso digo, ¿es campaña o es que de verdad que lo siente en el corazón? Yo creo que es una persona joven y que posiblemente se lo pueda catalogar dentro de este cambio generacional en la política del país que le haría bien. Y hay que sumar ese abanico de posibilidades en términos de candidatos en La Paz a Ramiro Narváez, por el lado de Patsy, ¿no?, que lo estaría impulsando, y a Álvaro Blondel, que
habría sido catapultado y le habría ganado la pulseta a Óscar Sogliano dentro de Sol.bo y toda la estructura que tiene el actual gobierno municipal de La Paz a la cabeza de Revilla. Sí, la estructura municipal siempre es un aparato importante, recursos, medios, personal que pueden entrar en la campaña, pero yo tengo mis dudas que ya a estas alturas Revilla, después de tanto tiempo de gestión, pueda tener una fuerza significativa y mucho más si está llevando a sus delfines, o sea, para dar continuismo a su política que ya no ha estado tan al servicio de la ciudad de La Paz, más bien al servicio de intereses personales. Sí, como lo hemos visto con la última alianza que demostró con la expresidenta Áñez, ¿no? Entonces, Bien, entonces también esta semana ha sido bastante particular porque se ha anunciado la llegada de una comisión internacional auspiciada por la CIDH, con expertos de Argentina, Brasil, Colombia, Inglaterra, para indagar los hechos de violencia y de vulneración de derechos humanos que acontecieron el 2019. Y la presencia de la CIDH también ha motivado amplia repercusión, comentarios en pro y en contra sobre su presencia en el país. Y al hay mismo un... tiempo, perdón, Gregorio, Sí, sigue, sigue. y al mismo tiempo también tenemos dos polos, ¿no? Un polo que nos preguntamos nosotros, el revanchismo y el caso paradigmático, emblemático de Franklin Gutiérrez. Antes preso, luego liberado, y ahora otra vez lo van a procesar y parece que Franklin Gutiérrez va a estar otra vez detrás de las celdas. Y en el caso igual de Rivas, ¿no? El caso de Rivas. Y mientras tanto, en el otro polo tenemos el tema del favoritismo de la justicia, ¿no? Donde exautoridades, más de 13, al menos 13 exautoridades, según el artículo que vemos en página 7, han sido beneficiadas por el tema de la justicia, donde está el mismo Evo Morales, ¿no? Y todos sus exministros y otras autoridades. Entonces, en esa dinámica se mueve también la presencia de esta comisión. Sí, lo que decíamos hace unos minutos, la justicia se cambia de casaca según el que esté en el poder. Estamos frente a un conjunto de delincuentes que se visten de jueces y de fiscales, en su mayoría, no todos, pero se cambian de chaqueta según quién está en el poder. Y eso es muy grave. Ya han habido expresiones, lo escuchaba al ministro de Relaciones Exteriores, que fue el abogado defensor de las víctimas de octubre. Maita, doctor Maita. Y uno puede firmar lo que declaraba él anoche en RTP y decía que hay que reformar la justicia. Decía que no puede ser que los jueces y fiscales se cambien de casaca de un rato al otro. No, pues se puede criminalizar la política, que tiene que haber reconciliación en el país, que efectivamente tienen que haber procesos, pero transparentes, para buscar la verdad. Entonces, yo me quedo con ese discurso, pero ciertamente lo que están haciendo los operadores de Evo Morales, comenzando por el procurador Chávez, que también tiene problemas con la justicia y que ha sido denunciado por la señora Zapata, pero además ha sido el abogado defensor de la empresa CAMSE en un proceso por cobras del Estado y no debería ser procurador del Estado. ¿A quién va a defender? ¿A las empresas extranjeras que dan comisiones o va a defender al Estado? Pero es el aparato Morales que está trabajando y de nuevo empieza a arremeter contra aquella gente, porque Morales es así, Morales es odiador y está queriendo que el señor dirigente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, vaya de nuevo a la cárcel, porque si alguien le ha hecho oposición de veras en las calles a Evo Morales, así Franklin Gutiérrez y los cocaleros de los yungas. Entonces, eso es muy grave.
y no queremos más odio, no queremos revanchismo en el país, pero está empezando a marchar la maquinaria sin lentes, todo el mundo adentro, los que están y son los contrarios políticos. Eso es muy grave. Y yo espero, he escuchado a la comisión, a la comisión en realidad independiente del CIDH, que han venido y han expresado que son comisión independiente, que no están para ver si ha habido golpe o si ha sido una movilización de las clases medias, sino están para investigar todos los casos donde se han vulnerado derechos. Y tendrá que comenzar con muchos casos, ojalá, de la judicialización de la política. Tendrá que ver las muertes en Montero, que han sido las primeras muertes, en este caso de gente, dirigentes de cívicos de Santa Cruz, y empujados, y se dice, y se tienen pruebas iniciales, donde los autores de ese proceso han sido grupos de choque del MAS, es decir, se tiene que investigar de blancos, de negros, de amarillos, de rojos, de todos. No puede haber distinción con los muertos ni con los heridos. Se acaba en Sencata. Y eso hay que hacer en Sencata, hay que hacer también en Huayllani, en Cochabamba, hay que hacer con lo que ha sucedido con la casa de Albarracín, la casa de una periodista muy reconocida. Casimira Lema. Casimira Lema. Y entonces es fundamental que esa comisión se ponga las pilas si quiere también empezar a devolver un mínimo de confianza en la justicia, que en algún lugar hay justicia, porque lo que ha faltado al país en estos años es justicia. Al margen de, claro, del informe que pueda hacer la CIDH, esperamos que por si acaso, le pondremos así entre comillas, ¿no? Por si acaso, las instituciones, las organizaciones de derechos humanos que están trabajando dentro de Bolivia, el capítulo de derechos humanos, ¿no? Y diferentes instancias puedan desarrollar de repente un informe sombra. Me parece bien. Y para explicar, cuando dices informe sombra, es decir, un informe que tenga el correlato o paralelo para ver en qué puntos efectivamente hay coincidencia y en qué otros puntos no. Y posiblemente hay instancias de derechos humanos, aunque todavía muy debilitadas en el país, y según el avance del proceso, tal vez la propia oposición tendría que plantearse de hacer una comisión multipartidaria en principio, tomándole la mano lo que ha dicho el propio presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, lo que dice el propio vicepresidente Choquehuanca, de que lo que se quiere es la reconciliación. Y en todo proceso de reconciliación tiene que haber la mirada y la presencia de las dos partes. Creo que ese es un tema, y bien que lo planteas, Jorge Luis, que podría también darle un poco más de transparencia y credibilidad a este necesario informe del país, que quiere saber exactamente qué ha sucedido. Claro, termina siendo como una herida todavía que está aún sin cicatrizar, ¿no? Así como existen otras cicatrices. Si hacemos un poco de historia, de repente desde el 2003, que serían necesarias también de investigar y dar clara certidumbre sobre lo que ha ocurrido o no en nuestro país. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro epicentro del día de hoy. Y como siempre, compartimos con ustedes las caricaturas, ¿no? Y hoy hemos recuperado una caricatura que sale en El Deber, que es bastante ilustrativa y que nos muestra, ¿no? Ahí con claridad estos tiempos que pareciera que estamos viviendo acá en Bolivia. Dice muy claro, no hay casa de brujas, hay brujas de casa, ¿no? Y ahí tenemos las ilustraciones de unas brujitas, ¿no? Y una de ellas dice, después te casamos a ti, porque tienes cara de bruja. Y claro, hay una risa ahí de las otras brujas que están siendo seguidas. Y es curioso porque miren los colores que tienen, ¿no? Y la bandera que está al fondo. Todo es color azul. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros una vez más en este espacio. A los que nos están observando, por favor, no olviden suscribirse al canal para continuar acompañándonos en esta revisión de la actualidad de lo que ocurre en Bolivia cada semana. Gracias, Gregorio. Nos vamos a ver en 7 días. Gracias a todos. Gracias.